Mushoku Tensei, volumen 7. Adolescencia, los años como aventurero intermedio. Capítulo adicional, el gobernante de la Universidad de Magia de Ranoa. Entre las tres naciones mágicas, el reino de Ranoa en particular era famoso por su educación mágica, habiendo producido una serie de magos excepcionales. 100 años antes, como líder de la alianza entre las tres naciones, Ranoa había establecido la ciudad mágica de Saria. Tres prestigiosas organizaciones, una de cada país, tenían su sede en esta ciudad: el Taller de Implementos Mágicos del Ducado de Neris, el Gremio de Magos del Ducado de Baserant y finalmente la Universidad de Magia de Ranoa. La universidad fue la más famosa de las tres. Se contaron historias sobre sus asistentes, que incluían a los magos de la corte de las tres naciones, la facultad de academias mágicas en el reino de Asura y algunos aventureros que habían dejado su huella en el mundo. Incluso hubo canciones sobre aventureros como Roxy Migurdia, una exalumna de la universidad. Actualmente, su cuerpo estudiantil ascendía a más de 10.000, y esta gigantesca y distinguida escuela ofrecía un currículo variado que iba más allá de la magia. Cierta estudiante se había inscrito en esta prestigiosa institución, una llamada Ariela Nemoy Asura. Ah, Presidenta Ariel. Buenos días. Buenos días. Era una brillante mañana de primavera. Las voces resonaban a lo largo de los caminos arbolados que se extendían desde los dormitorios de estudiantes hasta el edificio principal. Señorita Sarria, señorita Misge, buenos días. La mujer que respondió a los saludos era una belleza carismática con cabello rubio sedoso, lo suficientemente brillante como para hacer girar todas las cabezas mientras caminaba. Oh. De repente se volvió con una sonrisa y una mano extendida. Señorita Sarria, su cuello necesita enderezarse. ¿Eh? Oh. Ahí está arreglado. Eres hermosa, así que simplemente debes prestar atención a tu apariencia. Oh, sí. Las mejillas de la niña más joven se enrojecieron. Ariel asintió con satisfacción. Que tengan un día maravilloso, señoritas, dijo, y continuó por la pasarela. La chica que quedó tras ella pasó unos momentos estupefacta antes de volverse hacia su amiga, rebotando de emoción. La presidenta Ariel me tocó. Dijo que era hermosa. Hermosa. Eso es tan asombroso. En serio. Ariel escuchó el agradable sonido de sus estridentes chillidos mientras continuaba su camino a la escuela. La gente estalló en murmullos cuando la vieron. Miren, es la presidenta Ariel. Ella siempre se ve tan hermosa. Tal vez debería intentar hablar con ella. Idiota, como si ella te diera la hora del día. Hombres y mujeres por igual exclamaron su admiración cuando la vieron. A pesar de que todos vestían el mismo uniforme, Ariel aún brillaba como una luz en la oscuridad. Mira, son el maestro Luke y el maestro Fitz. Son tan soñadores. Al verlos a los tres juntos, es casi como si una pintura cobrara vida. No fue solo Ariel quien llamó la atención, los dos protectores que la seguían eran blancos de envidia también. Uno era el apuesto Luke Greyrat, con su vibrante cabello castaño peinado hacia atrás. El otro era el joven Fitz, con su pelo blanco muy corto y gafas de sol gruesas. Ambos, el caballero soñado y el niño bonito, servían a la mujer más hermosa de la escuela. Verlos fue suficiente para excitar la imaginación de los otros estudiantes, fomentando la idea de que estos tres individuos existían en una dimensión más alta que el resto. Oye, ¿has oído? Lady Ariel busca personas excepcionales. ¿Para qué? Ser sus criados de confianza cuando regrese a su reino. Al menos, eso es lo que escuché. ¿En serio? Increíble. ¿Puedo ser voluntario? ¿Con tus notas? Como sí. Sí, es mejor que sigas trabajando en ello. Esos tres individuos envidiados fueron el centro de atención de la escuela. Bañados por la cálida luz del sol primaveral, se veían aún más hermosos que en invierno. Todos creían, sin lugar a dudas, que tenían un futuro deslumbrante por delante. ¿Por qué eran tan amados por los estudiantes? ¿Fue por su apariencia? ¿Sus impresionantes habilidades? Esos fueron factores contribuyentes, por supuesto, pero no la verdadera razón.
Para comprender cómo se estableció Ariel en su puesto actual, tendremos que remontarnos varios años. Varios años antes, Ariel Anemoy Asura había perdido la batalla política en el reino de Asura y había huido del país. Algunos teorizaron que había muerto en el proceso, pero si bien era cierto que fue perseguida por asesinos, de alguna manera logró escapar al reino de Ranoa. Ariel recibió protección del reino y luego, como pretendía originalmente, se inscribió con éxito en la Universidad de Magia. Por supuesto, ella no había renunciado a recuperar el poder en el reino Asura. Ariel sabía que debía regresar lo antes posible, por el bien de Pilemon Notos Greirat, quien todavía la apoyaba desde el interior del reino. Pero estaba claro que la historia simplemente se repetiría si regresaba como estaba ahora, por lo que la princesa inventó la idea de buscar talentos excepcionales en la Universidad de Ranoa para enviarlos de regreso a Asura antes que ella. Para lograr este objetivo, Ariel decidió fortalecer su influencia en la escuela. El consejo estudiantil de la universidad no poseía ni una autonomía completa ni una autoridad fuerte, pero era visto como el pináculo de una escuela a la que asistían 10.000 estudiantes y muy influyente entre esos estudiantes. Ariel, que buscaba reclutar talento antes de que comenzara a florecer, encontró la organización excepcionalmente útil. Decidida a su objetivo y ya sumamente talentosa, Ariel se distinguió rápidamente, y su solicitud para unirse al consejo estudiantil fue aprobada a pesar del hecho de que solo era una estudiante de primer año. Después de que pasaron algunos meses y Ariel estaba segura de que tenía una base sólida para trabajar, reunió a todos sus asistentes en su habitación para una reunión de estrategia. Pudimos ingresar al consejo estudiantil, pero no debemos volvernos complacientes. Este es simplemente el primer paso. Comprendido. Casi 20 de sus asistentes habían sido asesinados en el camino por asesinos, por lo que su número había disminuido. Ahora solo tenía 4, Luke Notos Greirat, Eyemoy Bluewolf, Glenelrend y Fitz. Todo lo que tenemos que hacer es utilizar la reputación del consejo estudiantil para reclutar buenas personas, dijo Fitz. Eso no será suficiente. Ariel negó con la cabeza. Antes de que esto termine, me gustaría contar con el apoyo de los líderes de este país y del gremio de magos. Los líderes del reino de Ranoa y el gremio de magos fueron enormemente influyentes en Asura, cuyas propias enseñanzas en magia vinieron de la propia Ranoa. Por supuesto, tendremos que impresionarlos si queremos su ayuda en esta lucha por el poder político. ¿Impresionarlos? ¿Como con dinero? No, con poder. Ariel se rió cuando Fitz inclinó la cabeza. Estoy tratando de convertirme en el gobernante del reino Asura. El solo hecho de ser miembro del consejo estudiantil no los convencerá de apoyar mi causa. Debo convertirme en alguien que mueva el consejo. En otras palabras, tengo que convertirme en presidenta. Continuó, el vicepresidente se gradúa el próximo año y el presidente el año siguiente. Por lo tanto, planeo aspirar primero al puesto de vicepresidenta y luego al de presidenta. Sí, creo que es una buena idea. Aquellos de mentalidad similar y habilidades excepcionales seguramente acudirán en masa a alguien de su calibre. Y son esas mismas personas las que buscamos, dijo Luke con aprobación. Los otros 3 asintieron. Habían pasado 6 meses desde que se inscribieron por primera vez y todavía tenían que reclutar aliados. Lo único que Ariel tenía a su disposición era su carisma natural, el hecho de que había sido aceptada en el consejo estudiantil como estudiante de primer año y la adoración de los otros estudiantes. Había individuos excepcionales que habían llamado su atención, pero aún no había alcanzado un nivel en el que pudiera ganarse su favor, desvelar la verdad completa de su situación y convencerlos de luchar junto a ella en el reino Asura. La forma en que ella lo preferiría, de hecho, la forma en que realmente deberían ser las cosas, era que se acercaran a ella primero. Si el orden natural de las cosas es que usted se convierta en presidenta, entonces idealmente debería ganar el voto por una abrumadora mayoría, dijo Yemoy, con la mano presionada en la barbilla. El presidente en funciones estaba a cargo de seleccionar y nombrar a los candidatos apropiados para el consejo. Cuando un presidente se retiraba, todos los miembros restantes se convertían en candidatos para el puesto y el presidente se determinaría mediante una votación en toda la escuela. Tal fue la regla establecida por el primer director de la escuela, una tradición que ha continuado desde entonces. Aún así, Ariel era una simple estudiante de primer año. El próximo año,
el actual vicepresidente probablemente ascendería a la presidencia. Una vez que se graduaran y se llevaran a cabo las elecciones, los otros miembros actuales, todos en su sexto y séptimo año para entonces, con numerosos logros propios, sin duda se interpondrían en su camino. Incluso si pudiera vencerlos, probablemente sería por un estrecho margen. Por supuesto, convertirse en presidenta del Consejo Estudiantil como estudiante de tercer año aún sería una hazaña impresionante. Pero no sería excepcional a menos que ella también dominara la votación con una victoria aplastante. Tal era el camino a seguir que imaginó Ariel. Incluso podría llamarlo un requisito previo esencial para su futuro. Si no podía lograr ni siquiera esto, entonces regresar al reino Asura no sería más que un sueño dentro de un sueño. De hecho, podría necesitar apuntar aún más alto. Puede que sea necesario que asuma la presidencia el próximo año, murmuró Fitz. El chico de cabello blanco tenía una expresión sombría en su rostro y sus brazos estaban cruzados sobre su pecho. Oh, Dios mío, dices cosas aterradoras, Fitz. ¿Está proponiendo que superemos en maniobra al actual vicepresidente? Aunque Ariel era una estudiante de primer año, no había duda de que tenía 4 subordinados excepcionales, carisma que le había valido una gran adoración entre los de primer año, y habilidades prácticas, para empezar. Entonces, hizo un trato con el actual vicepresidente, los respaldaría para el puesto de presidenta en las próximas elecciones y, a cambio, la nombrarían para su puesto anterior. Esto significó renunciar a su oportunidad en la presidencia este año, pero si era diligente en plantar semillas durante su segundo año, entonces podría estar bastante segura de cosechar los resultados en el tercero. Ese plan es bueno, sin duda, pero ¿no deberíamos intentar algo aún más impresionante? Fitz tenía toda la razón. Si desenredaba los hilos de la larga historia de la universidad, no encontraría ni un alma que hubiera ascendido al rango de presidenta en su segundo año. La única excepción fue el primer presidente del Consejo Estudiantil, pero eso no contaba, ya que en ese momento solo asistían estudiantes de primer año. Además, si Ariel derrotara a la persona que era un candidato a la presidencia en un deslizamiento de tierra, estarían hablando de eso en la ciudad de Saria. La noticia de su logro incluso podría llegar a los líderes de las 3 naciones mágicas. Uno podría pensar en la universidad como una escuela simple, pero hubo muchos alumnos que se convirtieron en líderes de las 3 naciones y el gremio de magos. Si sucedía algo extraordinario en la universidad por primera vez desde su fundación, era muy probable que les llamara la atención. Cierto. Pero no podremos derrotar al vicepresidente sin un plan. Bueno, sobre eso, de hecho tengo un plan realmente bueno. Vamos a oírlo. Aunque sorprendida por la propuesta de Fitz, Ariel se movió en su asiento y escuchó con atención. Bueno, princesa, ¿sabes cómo has sido objeto de acoso últimamente? En efecto. Había comenzado justo después de que ella se uniera al consejo estudiantil. Hubo varios incidentes seguidos, gente escupiendo frente a ella mientras caminaba, gente chocando con ella en los hombros, gente golpeándola a propósito con una bola de agua durante la práctica de magia. Se hicieron pasar por coincidencias, pero Ariel sabía que eran intencionales. Después de todo, habían aumentado gradualmente en severidad. Lo peor fue cuando le robaron parte de su ropa interior, que había colgado para secar por la noche, y la tiraron frente al dormitorio de los chicos. Indiscutiblemente, eso había sido un paso demasiado lejos, y les había pedido a Fitz y Eyemoy que investigaran el asunto. Como resultado de lo cual, descubrí a los autores intelectuales, anunció Fitz. Línea y Purcena. Así que eran esas dos después de todo. Eran los descendientes de los líderes de la tribu Doldia, que reinaba soberanamente entre la gente bestia. Las 2 chicas habían viajado al otro lado del mundo desde el Gran Bosque. Como miembros de la tribu Doldia, habían tenido una educación mimada y habían dejado que su talento mágico se les subiera a la cabeza. El ambiente indulgente en la escuela solo empeoró sus actitudes, y las 2 se convirtieron en completas delincuentes, temidas por la totalidad del alumnado. Con su séquito de más de 20 hombres bestia de aspecto feroz a cuestas, la gente despejaba el camino donde quiera que fueran. Si hicieras contacto visual, toda su pandilla se apiñaría sobre ti. Los administradores de la escuela estaban preocupados por su conducta inapropiada, pero las niñas eran esencialmente princesas de la tribu Doldia.
Reprimirlas corría el riesgo de hacer enemigos de todos los hombres bestia que asistían a la universidad, y los hombres bestia eran bastante numerosos aquí, si bien todavía eran una minoría en comparación con los humanos. Entonces, la escuela aún no había intervenido, y muchos estudiantes lloraban hasta quedarse dormidos por la noche. ¿Qué tiene eso que ver con tu plan? Las aplastamos. Fitz cerró la mano en un puño. Los estudiantes están aterrorizados por esas matonas. Si les ponemos fin, todos estarán de su lado, princesa. Un fuego ardió en los ojos de Fitz. Lo que habían hecho era imperdonable. Fitz respetaba y adoraba a Ariel, y le habían quitado la ropa interior y la habían dejado frente al dormitorio de los chicos, de todos los lugares, con el descaro de agregar una nota que decía: esta ropa interior pertenece a la princesa Suran. Desde entonces, muchos de los hombres bestia habían mirado a Ariel con miradas hambrientas. Es de suponer que la princesa no se inmutó por esto, pero Fitz no pudo soportarlo. Si empezamos a tener problemas con ellas en la escuela, será nuestra reputación la que se desplome, dijo Ariel. Si podemos provocarlas para que nos ataquen primero, será legítima defensa propia. La escuela nos respaldaría en tal escenario. Además, si eso es a lo que nos enfrentamos, estoy bastante seguro de que puedo manejarlo yo solo. Ariel consideró brevemente sus palabras y luego miró los rostros de los presentes. Siempre que se sentía insegura, buscaba las opiniones de sus otros asistentes. Pienso que es una buena idea. Lo que hicieron fue imperdonable. Si se trata de una pelea, me uniré. No puedo ofrecer mucho, pero ayudaré donde pueda. Acordado. Sus palabras fueron tranquilizadoras y Ariel les devolvió una sonrisa alentadora. Muy bien entonces. Si bien estoy segura de que lo que estamos a punto de intentar es arriesgado, ya que todos están de acuerdo, intentémoslo. Y así, la misión de coronar a Ariel como presidenta del Consejo Estudiantil estaba en marcha. El plan se puso en marcha aproximadamente una semana después. Era mediodía y todos los estudiantes se trasladaban a la cafetería de la escuela. Linia tenía las manos metidas en los bolsillos y Purcena tenía algo que parecía un cigarrillo saliendo de su boca. Sus uniformes parecían descuidados, sus posturas terribles. Se veían tan bien como delincuentes que, si Rudeus las hubiera visto, se habría abrazado a la pared y habría mantenido la cabeza gacha para evitar mirarlos a los ojos. Tales matones existían incluso en este mundo. Las chicas bestias se pavoneaban a la cabeza de su manada como si fueran las dueñas del lugar. En comparación, el grupo de Ariel era solo de 3 personas: Ariel, Luke y Fitz. Hicieron que pareciera que se habían encontrado con Linia y Purcena frente a la cafetería por casualidad. Al principio, Linia y Ariel intercambiaron miradas que exigían que la otra persona se diera el paso, pero fue Ariel quien finalmente fingió indiferencia y se hizo a un lado. Los hombres bestias soltaron una risita mientras miraban. ¡Qué patético! Algunas, princesas. Humph. Oh, sí, ¿no era esa su ropa interior la que estaba frente al dormitorio recientemente? Ella está tratando de enganchar a los hombres de esa manera, ¿verdad? Los humanos se aparean durante toda su vida, después de todo. Ellos se rieron. Suficiente, miau, dijo Linia. Sí, me estás haciendo sentir lástima por ella, asintió Purcena. Las dos parecían presumidas mientras entregaban esas reprimendas y se dirigían a la cafetería. Se sentía bien ridiculizar a los privilegiados. Se sintió incluso mejor ponerle fin, ganando así la autoridad moral. Tampoco había nada que Ariel pudiera hacer al respecto. Después de todo, Linia y Purcena tenían 20 hombres bestia a cuestas. La mayoría de ellos eran mitad humanos y nunca antes habían estado en una pelea adecuada. Pero había fuerza en los números, que usaban para burlarse de la princesa ampliamente popular de un gran país. Desfilando con 20 hombres a cuestas, como una especie de manada. Parece que los Doldia no son mejores que los animales, murmuró Ariel. Su voz estaba apenas por encima de un susurro. Sus labios apenas se habían movido, por lo que ninguno de los otros estudiantes podía escucharla. Oye, ¿qué acabas de decir? Sin embargo, los hombres bestia escuchaban mucho mejor que los humanos y podían captar incluso los sonidos más silenciosos. Por lo tanto,
Línea y Purcena habían captado esa débil expresión. El resto de su banda no tenía una audición tan avanzada, pero varios de ellos también lo escucharon. «Creo que no dije nada», Ariel respondió inocentemente. «No, estoy segura de que lo escuché, miau. Nos estabas diciendo basura, miau. ¿No es así, Purcena?» «En serio. Que se jodan». El pelaje de Línea estaba hinchado y Purcena había escupido todo lo que tenía en la boca. Un hueso de pollo, como resultó. Purcena era tan glotona que constantemente comía bocadillos entre comidas. Una vez que estuvieron seguras de que Ariel estaba buscando pelea, marcharon directamente hacia ella y la miraron fijamente. «Bien. Vamos, intenta decirnos eso de nuevo, miau. Esta vez, hazlo en la cara. O puedes postrarte», ofreció Purcena. «Ponte de espaldas y enséñanos tu barriga». «Ya te lo dije, no dije nada». Ariel habló con confianza, incluso cuando las dos la amenazaron. Para un observador externo, parecía que Línea y Purcena estaban enemistando a Ariel sin motivo. Línea entrecerró los ojos. «No me digas que eres una gallina, miau». «¿Pollo?» «Yo como pollo», gruñó Purcena. «¿Qué diablos es esto?» Ariel, por otro lado, no pareció verse afectada en absoluto. Parecía tan atrevida como un rey. Y luego, apenas audible, dijo: «Una vez que termine la temporada de apareamiento de este año, tendrás hijos de hombres cuyos nombres ni siquiera conoces. Como perros callejeros en la calle». Nadie pudo ver los labios de Ariel moverse. Como nobleza sura, había sido entrenada para hablar sin ser detectada. Por lo tanto, su susurro solo fue lo suficientemente fuerte para que Línea y Purcena, que estaban a corta distancia, lo captaran. «Perra. Tienes algo de descaro. Bien, pelearemos contigo, miau. Te daremos una paliza, te desnudaremos y te echaremos agua encima». Desde el margen, parecía que Línea y Purcena habían perdido los estribos repentinamente porque no les gustaba la actitud de Ariel. De hecho, nadie dudaba de que fuera así. Las chicas bestia a menudo tenían exactamente esta reacción cuando pensaban que alguien estaba siendo demasiado arrogante con ellas. Y tan pronto como entraron en acción, sus 20 lacayos lo siguieron. «Pronto verás estrellas. Di tus oraciones. Te golpearemos contra el suelo». El enjambre de ellos voló hacia adelante, con los brazos extendidos hacia Ariel. No la alcanzarían. «Gua. Ga». Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, los habían enviado volando de regreso por el aire. En una fracción de segundo, se dispersaron y cayeron por el suelo. Línea y Purcena se pusieron inmediatamente de pie de un salto y escudriñaron sus alrededores. ¿Qué fue eso, miau? Es Fitz. Ese pequeño esbirro de Ariel hizo algo. Fitz, el chico de cabello blanco que siempre estaba detrás de Ariel con una mirada de indiferencia, estaba frente a la princesa. Tan pronto como la gente bestia se movió, se puso frente a ella y usó su silencioso lanzamiento para crear una onda de choque que los devolvió. El único que había avanzado era Fitz. Ariel mantuvo su postura correcta y ordenada, y aunque la mano de Luke descansaba en la empuñadura de su espada, no se movió. Fitz estaba completamente solo. Y, sin embargo, parecía seguro de poder manejarlos. Fitz no dijo nada, rara vez hablaba. Solo unos pocos estudiantes habían escuchado su voz. Ahora que se interpuso en su camino, Línea y Purcena lo convirtieron en su objetivo. ¡Ya! Growling. Los 20 hombres bestia cayeron sobre Fitz como una ola. Fitz permaneció en silencio. Su cuerpo ni siquiera se movió, solo sus manos. Cada vez que lo hacían, se producía una explosión de fuego o un objeto helado se lanzaba desde el suelo. Estos ataques golpearon implacablemente a la gente bestia, y en segundos, los 20 fueron lanzados por el aire. Chillaron como cachorros cuando fueron atacados con la magia de Fitz, o quedaron inconscientes o se apresuraron a retirarse. 20 oponentes eran muchos, pero todos no estaban acostumbrados a pelear, apenas asistían a clases y principalmente dependían de la violencia en número para mantener su apariencia amenazante. «Voy a hacerte pedazos, miau». «Joder, sí, lo haremos».
solo Línea y Purcena eran diferentes. Su espíritu de lucha no se apagó, ni siquiera cuando presenciaron la magia de Fitz por sí mismas. De hecho, esquivaron cada hechizo con gran agilidad. Línea luego cargó hacia adelante mientras Purcena se llevó la mano a los labios. ¡Agua! Tenían cuerdas vocales únicas que podían hacer sonidos impregnados de magia para paralizar instantáneamente a su oponente. Este tipo de magia era inherente a la gente bestia. Un zarcillo de sangre goteó de la nariz de Fitz y la parte superior de su cuerpo se desplomó hacia adelante. Una vez que Línea estuvo segura de que lo habían golpeado, le cortó la cara con las garras. ¡Ya! Una de ellas usaría magia vocal para sellar el movimiento del enemigo mientras que la otra iba a matar. Esa fue la estrategia de Línea y Purcena para la victoria. Sin embargo, en el momento siguiente, Fitz hizo un movimiento desconcertante. Levantó las manos y se golpeó los oídos. La sangre brotó. Al mismo tiempo, Línea cargó. «Te tengo, miau». Sus garras cortaron hacia adelante, pero justo cuando estaba segura de que había dado en el blanco, Fitz se hundió. Línea agarró algunos mechones de su cabello, pero ahora él se había deslizado más allá de sus defensas. ¡Ag! Su puño se disparó en la boca de su estómago, emitiendo una onda de choque que la envió volando por el aire como metralla de una explosión. ¿Por qué?, jadeó Purcena. Fitz no perdió el ritmo. Se dirigió directamente hacia Purcena, que estaba visiblemente conmovida por el hecho de que su magia vocal no había dado en el blanco. Intentó desesperadamente prepararse, pero ya era demasiado tarde. ¡Ah! La envió por el aire con una ola invisible de su puño extendido. Se estrelló contra la pared de la cafetería y perdió el conocimiento. ¡Ac! 2. Fitz se acercó y se paró frente a Línea, que estaba jadeando por aire. El niño había llevado a cabo su ira en silencio todo este tiempo. Línea estaba en estado de conmoción cuando se elevó sobre ella. Ella miró a su alrededor, pero ni una sola persona de su grupo permaneció de pie. Incluso su confiable compañera estaba tendida en el suelo, indefensa, con las piernas abiertas de par en par, completamente inconsciente. Línea se dio cuenta de que su grupo había sido diezmado y perdió la voluntad de luchar. Tú ganas, miau. Incluso cuando Línea admitió la derrota, Fitz permaneció inquietantemente callado. Sus ojos estaban ocultos detrás de las gafas de sol, pero la ira todavía estaba allí, una verdadera intención asesina que no podía ser satisfecha con este intento de pelea. Fitz sabía exactamente lo que habían hecho, que le habían arrojado agua a Ariel, le habían robado la ropa interior y la habían tirado. Línea podía tener su orgullo, pero no lo valoraba más que su vida. Lo sentimos, Mía. También nos disculparemos por el incidente de la ropa interior. Incluso haré esto, miau. Línea no tuvo más remedio que adoptar una postura sumisa, exponiendo su estómago en arrepentimiento. Fue el movimiento más humillante para los hombres bestia. Fitz estrelló una bola de agua sobre Línea, que estaba postrada, y Purcena, que yacía inconsciente a poca distancia. Había poco poder de ataque detrás de él, pero era el equivalente a tener un cubo volcado sobre ellos. Ambas chicas bestia estaban empapadas, luciendo bastante lastimosas con su pelaje aplastado contra su piel. Si realmente has aprendido la lección, nunca más levantes la mano contra la princesa Ariel. Fitz las dejó con esas palabras. Rara vez decía algo. Era la primera vez que Línea, Purcena y el resto de los estudiantes de la cafetería, de hecho, cualquiera de ellos, salvo Ariel y Luke, lo habían escuchado hablar. Su voz era aguda, casi femenina. Sí, entendido. Línea asintió con la cabeza, su rostro enrojecido por la vergüenza. Fitz, bien hecho. Sigamos nuestro camino. Ariel le ofreció una rápida sonrisa cuando regresó, y su grupo se fue como si nada hubiera pasado. Solo quedaron Línea y Purcena a su paso, pareciendo un par de ratas ahogadas. Pronto se retiraron, incapaces de soportar la atención que ahora estaba centrada en ellas. Todos los estudiantes que habían presenciado esto rompieron a aplaudir espontáneamente. Ese fue el momento en que los delincuentes que actuaron como si gobernaran la escuela fueron derrotados. Después de eso, cortesía del trabajo de Yemoyiclen, se corrió el rumor de que, de hecho, Línea y Purcena habían enviado a sus secuaces para golpear a Ariel.
La mayoría de los hombres bestia involucrados fueron expulsados después del incidente. Y así fue como Ariel aseguró su puesto actual. Al expulsar a los delincuentes de la escuela y devolver la paz al campus, se ganó la gratitud de los estudiantes, que luego votaron por ella en las siguientes elecciones. Se convirtió en presidenta del Consejo Estudiantil en su segundo año y muchos la miraron con gran admiración. Esa situación, por supuesto, no le cayó bien al vicepresidente. Pasaron el año que les quedaba haciendo comentarios sarcásticos, pero no tuvieron el valor de enfrentarse a Fitz, el mismo hombre que se había enfrentado a las indomables Línea y Purcena él solo, y se graduaron en silencio. En cuanto al humillado equipo de dos. ¡Ag! ¡Mierda! De alguna manera, se las habían arreglado para evitar la expulsión. Su comportamiento no mejoró por completo y todavía eran hostiles hacia Ariel, pero asistían a clases con más seriedad. Silbaban y ladraban como doloridos perdedores cada vez que la veían, incluso cuando metían el rabo entre las piernas y le dejaban paso. Uf. No olvidaremos lo que nos hiciste, miau. Puf. Mejor no salgas de noche. Ariel no dijo nada. Ella solo se rió. Esto solo aumentó la admiración dirigida a Ariel y sus dos guardaespaldas. No quedaba nadie en la escuela que pudiera enfrentarse a la princesa. Esa misma princesa ahora era estudiante de tercer año. Tal como lo había planeado, convertirse en presidenta del Consejo Estudiantil en su segundo año le permitió ponerse en contacto tanto con el gremio de magos como con los gobernantes del reino de Ranoa. Aquellos de ideas afines acudieron en masa al Consejo Estudiantil, y Ariel eligió a los más excepcionales y confiables para ir al reino Asura y continuar con sus planes. Lo que ella consideraba su vanguardia se iría al reino al año siguiente. Todo había ido sorprendentemente bien durante el último año desde que ella asumió la presidencia. Hoy estaban llevando a cabo otra de sus reuniones de estrategia, aunque habían hecho la transición de su suite personal a la sala del Consejo Estudiantil. Bien, Glenn, ¿hay algún candidato prometedor entre los de primer año de este año?, ella preguntó. Existen. Sanova Cirone y Cliff Graime, en particular. El primero es un niño bendito, mientras que el segundo pudo realizar magia de nivel avanzado incluso antes de inscribirse. Muy bien. Busquemos oportunidades para involucrarlos gradualmente. ¿Hay otros que se destacan? ¿Entre los de primer año? No, no lo creo. Glenn negó con la cabeza. Sin embargo, puede haber algunos que se muestren prometedores en el futuro. Todavía necesito muchas más piezas para mi tablero de ajedrez. Quizás deberíamos considerar la posibilidad de llegar a los que están fuera de la escuela. Mientras Ariel agonizaba sobre qué hacer, Eyemoy miró hacia arriba. Princesa, sospechaba que dirías lo mismo. Ya he localizado a algunas personas particularmente impresionantes más allá de los muros de la universidad. No esperaba menos. Déjame ver qué información tienes sobre ellos. Sí, princesa. Eyemoy sacó un fajo de papeles de uno de los gabinetes de la sala del Consejo Estudiantil y se los entregó. Propondría seleccionar algunos de ellos, invitarlos a la escuela y luego evaluar su carácter antes de acercarme a ellos para que se unan a nosotros. ¿Qué opina? Eso suena bien. Continúe y comience el proceso de selección. En cuanto a invitarlos, podemos pedirle ayuda al subdirector Genius, estoy segura. Sí, princesa. Fitz y Luke comenzaron a escanear la lista a pedido de Ariel. Había varias personas diferentes en la lista, de las que ya vivían en la ciudad mágica de Lazaría, a los aventureros activos de las Tres Naciones, e incluso el protector del Santuario de la Espada, el mismísimo dios de la espada Galfarion. Mientras Fitz estudiaba esa lista, de repente se quedó sin aliento. Su mano se detuvo cuando vio un nombre que reconoció. Abrió mucho los ojos y apretó los labios. Su mano temblorosa se apretó contra el papel, arrugándolo. Fitz, ¿alguien te llamó la atención? El chico asintió bruscamente. Su expresión era una mezcla de sorpresa, desconcierto y deleite. Princesa Ariel, conozco a esta persona. El papel que tenía en la mano tenía escrito el nombre de Rudeus Greyrat. Fin del capítulo adicional y fin del volumen 7.